Gloria a Dios. Ya nos hemos saludado. Por gloria a Dios. Bien, la semana pasada íbamos a empezar a hablar acerca de la palabra de Dios en algo que en verdad a veces lo pasamos por alto, porque no nos gusta posiblemente. Entonces tenemos que volver a recordar y oírlo, verlo y hacerlo. No es cuestión solamente de oírlo o leerlo, sino también de hacerlo. Amén. Así que yo ahora estaba hablando acerca de las paradojas de la Escritura. Yo saqué 8 paradojas de la Escritura y las vamos a resumir un poco en esta mañana para que nos demos cuenta de que nosotros como cristianos debemos de estar preparados para todo lo que nos pueda venir. Amén. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, tú nos das el privilegio de poder, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones y que lo que vamos a leer, Señor, en esta mañana, que parece, Señor, algo difícil, pero no es imposible, porque para ti todo es posible, Señor. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, el que convenza, Señor, a cada uno para poder, Señor, hacer tu voluntad. Muchas gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Empezamos leyendo, yo leo algunos textos que tienen que ser en Primera de Corintios, en el capítulo 2, y leemos en el versículo 14. Y la palabra de Dios nos enseña, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él no son locura y no las entiende. No las puede discernir, no puede hacer las cosas conforme a la Escritura. Dice aquí claramente, sino que lo que enseña el Espíritu, acompañado por el Espíritu. Hay cosas claras. Me las he puesto ahí, y así lo leo mejor. Vamos a leer otra vez. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esa es la primera cosa que estamos viendo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Empezamos con una primera que está hablando acerca de que para resultar vencedores es menester que nos rindamos primero. Yo quiero ser un vencedor, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la Escritura parece que todo es contrario de lo espiritual a lo natural. Yo quiero ser un vencedor, pero tengo que rendirme. ¿A quién me tengo que rendir? A nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, creo que es 18:4, si no me equivoco. Dice así, 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor estaba hablando por parábola muchas veces y quería que entendiéramos, porque las cosas que él hablaba parecía que era contradictoria a todo lo que nosotros podíamos hacer.
Yo creo que tenemos que meditar mucho en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos está mostrando el Señor cómo debemos conducirnos si somos verdaderos cristianos. Nos dice que si queremos vivir, primero debemos morir. Yo eso no lo entiendo. Yo quiero vivir y lo primero que tengo que hacer es morir. ¿A que eso no concuadra? Humanamente no concuadra, ¿eh? Yo creo que no. En el Evangelio según San Juan nos está hablando en el 12, Juan 12, del 23 al 25, nos está diciendo, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva ¿sí? Ahora. Gloria a Dios. Nos está diciendo aquí claramente, ¿verdad?, de que si queremos vivir, tenemos que morir primero. Pero ¿cómo está hablando? Nos está hablando de que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Queremos vivir en el Señor, pues vamos a tener que dejar todas las cosas. El morir es dejar mi yo, mi orgullo, mi vanidad, porque eso es lo que a nosotros nos está haciendo que estar muertos espiritualmente. Pero necesitamos quitar todo eso que tenemos para poder vivir en la presencia del Señor. Amén. Por eso estaba diciendo, si queremos vivir, primero debemos morir a todo lo que en verdad está metido en la carne, porque la carne es mala, nos atribula y la carne nos lleva más a la muerte más que al espíritu, a la vida. Aleluya. Seguimos viendo, dice, si deseamos salvar nuestra vida, debemos disponernos a perderla. Otra cosa que no entiendo, pero no sé por qué, pero así es. Yo quiero salvar mi vida y tengo que disponerme a perderla. Ahí en el mismo Evangelio San Juan, en Mateo 10, 39, dice así, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Otra de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, está diciendo que si deseamos salvar nuestra vida, ¿qué vida? Esta vida es pasajera, esta vida un día tenemos que partir de este lugar. Pero la vida que el Señor está hablando es la vida eterna que podremos estar en el Señor. Necesitamos morir, pero necesitamos salvar nuestra vida. Y vemos claramente que tenemos que disponernos a perderla. ¿Estamos dispuestos a perder la vida por causa del Señor? Él vino y murió en la cruz, perdió la vida. ¿Y por qué? Por nosotros. Si Él no hubiera muerto, no hubiera pagado el precio, nosotros no podríamos ser salvos. Necesitábamos ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. También tenemos que tener un sacrificio. De alguna forma tenemos que dejar los deseos de la carne y ponernos a vivir más en el Espíritu. La palabra de Dios nos está diciendo que ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Si anhelamos recibir primero, debemos estar listos para dar. Yo me gusta que recibir mucho, pero he dado algo, doy algo, según en Proverbios, en el capítulo 11, hay muchos textos bíblicos porque son así, pero yo quiero ir resumiendo para que nos demos cuenta de que muchas veces nos ponemos a leer la palabra de Dios y nos vamos dejando estas clases de versículos que parece que no nos gustan, pero que tenemos que tenerlas y tenemos que darnos cuenta de ello. Dice en el versículo 11, 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Yo estoy leyendo aquí, pero verlo ahí está más claro. Queremos más claramente, ¿verdad? Queremos que nos den, queremos ser bendecidos, vamos a bendecir también a los demás. Porque con la medida que medimos, vamos a ser medidos, ¿no? No vamos a hacer nada. Queremos ser generosos, pues vamos a dar a los demás lo que nosotros podamos para que luego poder recibir de lo que necesitamos también de otros. Que nos estemos apoyándonos, que nos estemos ayudando unos a otros. Dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Nos amó hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos dispuestos nosotros a llegar a eso? Yo no creo que no, pero tenemos que esforzarnos e intentar cada día hacer la voluntad del Señor. Amén. Dice, si deseamos reinar, es necesario que primero nos dispongamos a recibir, no, a servir. ¿Nos gusta servir? Nos gusta que nos sirvan. Pero el Señor que dijo, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Y ese es un ejemplo que Dios ahí nos está dando y nos está mostrando en la palabra del Señor. Vemos aquí en Lucas, ...17... ¿Cuántos textos? Madre mía. Si tuviera que decir todos los textos, pues sería demasiado, pero no. En el capítulo 17 y versículo del 42 al 44. Ahora no me lo pone. Bueno. ¿Sí? En Lucas 10. Quizás no sé ahí. Será en el 12. Llevo tanto tiempo. 12, 42, 44. Acerca del siervo fiel, ¿verdad? Tenemos claramente que darnos cuenta que dice, y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices que esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que en tiempo les dé su ración?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Amén. Gloria a Dios. Queremos servir al Señor, tenemos que serle fieles a Él. Si no le somos fieles a Él, de nada sirve lo que podamos hacer. Gloria a Dios. Si buscamos ser verdaderamente sabios, primero debemos disponernos a que se nos considere ignorante. La sencillez, vemos claramente, ¿verdad? Yo aquí tengo una serie de montón de textos bíblicos, pero no los voy a sacar. Pero nos tenemos que dar cuenta que hay muchas personas. Yo conocí a una persona que él, para mí era una Biblia viviente. Se sabía de la A a la Z, se lo sabía todo. Pero claro, se ponía a recitar y a decirle cosas y llenaba. Pero luego con sus hechos no hacía lo que debía hacer. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que el queremos ser sabios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y vemos claramente de que así no podemos hacerlo. Dice en 1 Corintios 3:18. Nadie os engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Todos estos textos son textos que yo he sacado de la palabra del Señor, para que nos demos cuenta de que están ahí y que muchas veces los dejamos pasar. Leemos la Biblia muchas veces, pero hay cosas que nos tienen que enseñar para poder saber cómo conducirnos nosotros en la palabra del Señor. Muchas veces te han dicho, tú eres, o mayormente te dicen, hacen contigo lo que quieren, o no eres tú una persona que entienda mucho. Y yo le digo, pues tienes razón. Pero se creen que soy un ignorante y que no sé hacer nada. Pero claramente dice que en las muchas palabras está abundando el pecado. Es necesario saber las principales, las que pueden tocar el corazón de las personas. Y las que verdaderamente tienen que tocarnos, resulta que las rechazan. Primeramente, tenemos que ser sabios, pero sabios en el Señor, no en nuestra propia opinión. Opinamos nosotros muchas cosas y queremos tener la razón siempre. Y discutimos mucho por ello. Pero la palabra de Dios dice, no, si alguno quiere ser sabio, que lo deje aparte, que de ese me encargo yo. Y yo soy más sabio que él. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos versículos sobre sobre esto, pero no los vamos a dar porque puedo decir que está en 1 Corintios 3:18, 1:19, 3:19, Santiago. Hay muchos textos que aquí se podían mostrar, pero luego cuando nos ponemos aquí o queremos leerlos, resulta de que no los pasamos por alto. Y nada más vamos a tocar lo que a nosotros nos está gustando. Nos gustan estos y estos son los que vamos a tener.
Si queremos ser exaltados en primer lugar, debemos ser humillados. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 18, hemos leído. En el 23:12 también. En el capítulo 23 y el versículo 12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No queremos humillarnos nunca. El Señor se humilló, dice que se humilló y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Él nos estuvo dando ejemplos de cómo es la forma de vivir. El que quiera, dice, Señor, coja su cruz y me siga. Y cuando leemos todos estos versículos, nos damos cuenta de que es muy duro. Parece ser que eso no nos gusta a ninguno ni queremos hacerlo. Queremos vivir por nuestra propia cuenta. Gloria a Dios. Si es que buscamos ser los primeros, debemos disponernos a ser los últimos. Que todos estos textos que estoy leyendo nos sirvan a nosotros. Mateo 20:20. Con mi Biblia, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Vamos a leer en Marcos, en el capítulo 9 y el versículo 35. Vamos a leer del 33 al 35. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí, entre quién iba a ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vemos aquí un montón de textos, por eso yo tenía estos versículos aquí para que nos demos cuenta de que el ser cristiano parece ser que es vivir la vida a nuestra manera, pero el Señor nos está mostrando cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos. Tenemos que dar ejemplo. La palabra de Dios nos dice que somos como antorchas encendidas, que tenemos que dar luz en este mundo, por desgracia, que es un mundo de tinieblas. Tenemos que dar luz a los demás y dar ejemplo a los demás, conforme a la palabra nos está enseñando. Por tanto, esperemos de que esto no caiga en saco roto, ¿verdad? Porque leemos la Biblia muchas veces, pero hay textos, todos estos textos que no nos gustan, no nos dan a nosotros la sensación de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está mostrando que las cosas naturales no son temporales, pero lo que el Señor quiere de nosotros es las cosas espirituales para poder un día estar con el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay muchos más, pero espero que todo esto lo escudriñéis, lo meditéis y que sepamos que el ser cristiano no es solamente yo soy cristiano, sino
no solamente dicho, sino también el hecho. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo. Amén. Y para siempre. Porque vive y reina para siempre. Y no desamparará ni dejará a aquellos que han confiado en Él. Sino que Él está, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién? A sus discípulos, a los que habían creído en Él y habían decidido seguirle a Él y sus enseñanzas. La importancia de seguir las enseñanzas de Jesús, no lo que me parece a mí, ni lo que he oído por ahí, ni por ahí, ni por aquí, sino lo que he leído y he escuchado de la palabra de Dios. Jesús es el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nos hizo conocer la voluntad del Padre. Para que la sepamos, amén, y la vivamos. Porque si escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, no nos sirve de nada. Ahora mismo estamos disfrutando de la calefacción. Yo no sé cómo funciona. Nuestro hermano José María, él sabe con el mecanismo, lo que necesita, cómo hay que instalarlo. Él sabe todo eso. Yo no. Pero si él sabe todo eso y no lo instala y no lo pone por práctica y no lo pone en su sitio, no sirve de nada, aunque tenga el aparato en la mano. De nada nos sirve a nosotros, los usuarios, el usuario común, el de casa, tener un aparato puesto de aire si no sabemos cómo funciona esto. Y entonces normalmente el fabricante trae un libro de instrucciones con el aparato y cuando lo instala el técnico, aparte de que nos ayuda y nos dice, mira, este botón es para esto, este es para lo otro, tal, pero también nos dice, y lee el libro de instrucciones del aparato para que le puedas dar un buen uso. Nosotros hemos venido a este mundo para vivir y no hemos venido sin libro de instrucciones. La vida misma tiene un libro de instrucciones que se llama Biblia. Cuando tú y yo la leemos y la ponemos en práctica, le sacamos todo el partido, todo el provecho posible a la vida que Dios nos ha dado. Pero cuando queremos vivir la vida, como nos estaba diciendo el pastor, conforme a mí me parece, conforme yo quiero, conforme yo entiendo, sin tener en cuenta lo que el autor de la vida nos dice, entonces va a resultar para perjuicio nuestro. Por eso ha dicho, y dice la Escritura, el que quiera salvar su vida, tiene que perder su vida. Perder su vida, como estaba diciendo el pastor, en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque como bien decía él, la carne, ¿alguien puede hacerse así un poquito? Tocarse un poco, por aquí, por allá, en la mano, tócate. La carne quiere carne y no quiere orden. Le gustan las exageraciones y le gusta la abundancia y el desorden. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres, pastor? Me refiero a que a todos nos gusta, o a la mayoría, ¿verdad?, algo de azúcar, el dulce. Pero es que no tenemos fin. No hay límite. A la carne,
a quien le gusta el azúcar no tiene límite, siempre quiere azúcar. Y un poquito de azúcar sienta bien, mucho azúcar te mata. Por eso el Señor nos llama a poner límites y a poner freno y a decir no. Ayer me decía un pastor, amigo mío, amigo y querido, me decía, tengo un amigo que el otro día me dijo, dice, a los 40 me regalé el no. Y me explicó el asunto. Había aprendido a decir no. Dice, ¿te vienes a un cumpleaños? No. ¿Pero tienes algo que hacer? No. Pero me quedo en mi casa tranquilo. Se regaló el no tener que complacer a nadie, el hacer lo que realmente le apetece. Dice que se había regalado el no. Y nosotros, a nosotros mismos, a veces tenemos que regalarnos el no y decir, no vas a ir a pecar. No vas a ir a abusar del alcohol o vas a abusar del azúcar o no vas a abusar de ciertos, incluso alimentos, cosas que no son pecado, pero que al final el abuso de esas cosas nos hacen mal. Un ejemplo, los médicos dicen que es necesario para el cuerpo humano tomar aproximadamente como 7-8 vasos de agua diarios. ¿Sí? Ok, pero si te tomas 40 te haces mal. Lo que es bueno para nosotros en desorden es malo para nosotros. Por eso dice, la vida cristiana es contraria a lo que el mundo cree y lo que el mundo le apetece, lo que el mundo hace. El mundo hace lo que le apetece. Dice, todos sabemos que comer saludable es bueno para nosotros, para nuestro organismo, ¿sí? Comer saludable es sano. ¿Qué cosas tiene el pastor, eh? Y si come saludable es sano. ¿Qué cosas? Pero la gente no come comida saludable. No porque no lo haya entendido, sino porque no quiere. Cuando uno va a comer, no se come la mayoría de las veces lo que sabe que es bueno, sino que se come lo que realmente le apetece. El cuerpo humano es así, está viciado al pecado y está viciado a los desórdenes de toda clase, de toda índole. Y Dios nos dice en esta mañana, es necesario que empieces a pensar como Dios piensa y que empieces a hacer lo que Dios dice para que alcances la vida eterna. La gente se hace la sabia, la gente se hace la fuerte, la gente se hace que es el que más. Y Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Hay aquí algún discípulo de Jesús? Hoy te dice a ti, si eres discípulo de Jesús, te dice, si quieres alcanzar la vida, si quieres reinar con Jesús, si quieres vivir la vida eterna, si tú quieres ser el mayor, si tú quieres alcanzar ciertas bendiciones que Dios tiene para ti, tienes que hacerlo al contrario de lo que el mundo cree. Hay que confiar en el Señor. De otra manera está diciendo, confía en mí. Parece lógico lo que dice el mundo. Y el Señor dice, déjalo aparte, confía en mí, haz lo que yo te digo. Y verás el resultado. ¿Cuántos quieren reinar con Jesús? Pues entonces tenemos que padecer y morir con Jesús. ¿Cuántos quieren ser el mayor? ¿Qué pasa? ¿Qué humildes sois? Pecador.
es algo que yo entiendo al pastor y os entiendo a vosotros, porque es algo que no nos gusta, humillarnos y servir a los demás, hacernos como el pequeño, no nos gusta, pero eso es lo que nos enaltece y nos hace grandes delante de Él. Cuando tú ves la sonrisa de Jesús, cuando estás sirviendo a alguien, entonces tú puedes decir, me da lo mismo que se piense que soy un niño o me da lo mismo que piense que soy menor. Yo sé lo que estoy haciendo. Aquí a la persona a la que yo sirvo puede ser que se piense que, míralo, es el menor, es un servidor. Sí, tú piensas lo que quieras. Pero yo veo el rostro de mi Padre y sé que está contento conmigo. Eso vale más. Eso vale más. Y si no veo el rostro de mi Padre, yo confío en sus promesas, que al que se humilla, Él lo enaltece. Amén. Así que el Señor Jesús le dice a los discípulos también, si sabéis estas cosas y las hiciereis, bienaventurados seréis. No es saberlo, es aplicarlo. El conocimiento que Dios nos da es para que lo apliquemos. He visto personas que también saben mucho de la Biblia y usan el conocimiento bíblico para pelear y discutir con otros, tener discusiones bíblicas, enfrentamientos bíblicos. Eso no lleva a ningún lado. Si tú sabes más que yo de la Biblia, ponlo en práctica y serás bienaventurado. Si sabes más que yo de la Biblia y no te lo pones en práctica, ¿para qué te sirve? Si lo pones en práctica, eres bienaventurado. ¿Cuántos quieres ser bienaventurados? Pon en práctica la Escritura. No tienes que conocerlo todo. Lo que conoces, ponlo en práctica. Lo que sabes hoy, ponlo en práctica. Lo que aprendas mañana, lo pones en práctica. Y cuando te vengas a dar cuenta, dentro de 2, 3, 4, 5 años, tu vida ha cambiado completamente. ¿Sí? Dale una sonrisa a quien está al lado tuyo. Dile, Dios te ama, Jesús te ama. Gracias, pastor, por la palabra. Amén. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. En este momento, Señor, yo bendigo tu iglesia en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, sanidad y salud para tu iglesia. Te pido que nos ayudes a humillarnos, nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Danos esas fuerzas, Señor. Hoy hemos recibido el entendimiento, pero nada podemos hacer si tu Espíritu Santo no nos ayuda. Así que hoy clamamos a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a poner en práctica las palabras de Jesús y de los apóstoles. Las palabras que tú nos has enseñado hoy, Señor. Porque no queremos ser oidores, queremos ser hacedores de la palabra. Queremos ser tus discípulos. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos exaltarte y glorificarte con nuestras vidas. Y gracias, porque sabemos que tú un día nos darás la recompensa. Gracias. A ti sea toda la gloria, toda la honra, imperio y potencia en el cielo y en la tierra y en la iglesia también. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.